¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a Sesiones de Autor. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Juan José Ampuero. Encantado, Juan José, bienvenido a esta Igualmente, entrevista. gracias por tenerme aquí. Pues muy bien, Juan José, él es Global Product Owner en una institución bancaria muy grande, con mucho impacto a nivel mundial, y me encantaría que nos contara cómo ha sido toda su experiencia profesional, cómo ha llegado hasta donde está ahora, y por supuesto que nos dé todos esos tips necesarios para que nosotros los podamos aplicar en nuestro desarrollo profesional. Juan José, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿Qué José. tal, qué Bien, tal este bien. proceso de iniciar en esta entrevista? ¿Cómo has visto todo? ¿Qué tal te parece? La verdad es que es nuevo para mí, Sí, pero de alguna forma me he sentido toda la vida cómodo frente a cámaras, entonces perfecto. tal vez será mi side job dejar los proyectos y ponerme acá a filmar Muy bien, muy videos. bien. Bueno, en lo que necesites un apoyo, aquí estamos para contarnos desde nuestra humilde experiencia. Juan José, eres administrador de profesión. Sí, ¿Cómo correcto. pasaste de administración a proyectos tecnológicos? Pues esa es una muy buena pregunta y te cuento un poquito mi background para que podamos ubicarnos y conocer a quién es Juan José finalmente. Por favor. Evidentemente, yo empecé estudiando administración de empresas. ¿Por qué? Por la referencia que tenía pasada de mi familia. A veces muchos dicen de que el ejemplo marca a las personas. En mi caso, mi abuelo fue banquero, mi papá fue banquero y de alguna forma yo crecí queriendo estar en banca. Me ponía inclusive su camisa y su corbata, te cuento, para de alguna forma de pequeño prepararme a lo que se vendría. Pero la banca es muy grande. Sí, Un banco tiene muchísimas áreas que a veces tú no tienes idea de que uno puede estar haciendo A y el otro puede estar haciendo B, inclusive el de atrás puede estar haciendo C. Entonces, lamentablemente, y eso no lo digo por el país en el que crecí, yo soy de Perú, sino que estoy conversando con muchos compañeros globales, las carreras universitarias del día de hoy de alguna forma se han quedado estancadas y no responden a las necesidades o a los nuevos empleos que encontramos hoy en día. No existe una carrera formal, al menos en Perú, y de hecho no lo he visto acá en España, que se dedique específicamente a la gestión de proyectos, por ejemplo, que tenga una vena muy marcada de innovación, que tenga una vena muy marcada de agilidad. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer yo? Estudiar lo más cercano que me permitiese entrar en banca. Estudié administración de empresas, me especialicé en finanzas, de hecho mi primera experiencia, mi única experiencia y donde he trabajado por más de 10 años de mi vida y un poco más ha sido en banca, pero no empecé en agilidad y en este mundo. Yo empecé trabajando en lo que era la banca comercial, o sea, banca empresas, lideraba un portafolio de clientes empresariales, a los cuales naturalmente les dábamos y ofrecíamos todos los productos, servicios y estructuración que necesiten las empresas para su día a día, ¿no? hacías análisis financiero, ¿no? Correcto, Hmm. sí. Entonces ahí es donde empecé realmente en la banca más tradicional, en la banca que tal vez todos pueden conocer. Entonces, luego de eso fui escalando un poquito, terminé en la división de banca y finanzas corporativas y era un portafolio mucho más grande de empresas que tenían tanto tesorerías locales como tesorerías regionales e internacionales. Entonces, de alguna forma, y esto es muy bueno, fíjate, porque cuando alguien está en proyectos, si es que no conoces para quién estás desarrollando y creando soluciones, no estás sesgado, sino que inclusive estás trabajando al 50% de lo que uno normalmente podría desarrollar. Mm, Es como tú me cuentas todo de mí, pero si es que realmente yo no te conozco y solo he leído en un papel o en un libro quién es José y me han pedido hacer un desarrollo para José, es que no lo voy a hacer bien, claro. porque no te conozco, no conozco tus necesidades del día a día, no sé cómo operas, los productos que puedas requerir y las falencias que tienen esos productos tradicionales, específicamente en la banca, lo que hacen de que yo creo de que si es que hago retrospectiva, veo hacia atrás, digo, oye, que fue un gran inicio empezar en este segmento, ¿no? O sea, no estar en la parte de proyectos inicialmente, sino que estar cara a cara con el cliente. Y como empecé en empresas, primero pymes, luego empresas, luego corporates, entonces de alguna forma conocí todo el espectro empresarial y las necesidades en las distintas partes de la pirámide que puede estar ubicada una empresa. Eso es muy importante que lo menciones, Juan Ujú, José, antes de que continúes con la información que nos estabas dando, porque en una entrevista anterior hablábamos sobre el caso particular de la gestión de proyectos y si era muy importante ujú, conocer el modelo de negocio
para poder Totalmente. gestionar bien el proyecto. Y entonces la respuesta que nos daba esta persona que estábamos entrevistando era, depende, pero normalmente sí. Ujú, Tienes que conocer el modelo de negocios para poder ejecutar bien los proyectos totalmente. de los que estás responsable. ¿Tú estás de Totalmente. acuerdo con esto? Totalmente, estoy de acuerdo. Y a ver, coincido con el comentario que has hecho de que realmente puedes hacer un buen trabajo, pero ese extra mile que puedes lograr en la ejecución de un proyecto para realmente satisfacer una necesidad y más, yo creo que te la da ese valor diferencial es conocer al cliente previamente. Mm. Es lo que me ha servido. Es lo que de alguna forma me ha llevado a desarrollarme en proyectos de innovación, pero con foco en empresas, ya que mi foco es la parte de enterprise. Mm. Entonces, te sigo contando un Sí, poquito. sí, sí, por favor. Estaba en la parte de, o sea, en banca corporativa y tal. Y un día te cuento que, imagino que tú, tanto como yo, estamos leyendo todos los días artículos y cuáles son las nuevas cosas que se vienen y tal. Y leí un artículo, recuerdo mucho, que eso es lo que me marcó. Eso fue como que el punto de quiebre que hizo que me dirija a esta carrera o a este espacio profesional. Fue que leí un artículo de Harvard Business Review en Ujú. donde decía que para el 2030 el 50% de posiciones tradicionales en la banca iban a desaparecer. Yo me acuerdo que lo leí, tenía 3 años en banca y dije, oye, me he esforzado tanto por estar en banca y ascender, y en unos años voy a perder mi trabajo. Mm. Y como que fue un momento de revelación y dije, bueno, o sea, ahora, ¿quién va a ser el que me va a robar el trabajo? ¿Quién va a ser, o sea, qué va a ser lo que me va a reemplazar Mm. finalmente? Y así es como yo a la agilidad, a la gestión de proyectos, a la innovación. Porque si bien es cierto, esta es una ola que de alguna forma ya reventó, porque es mainstream de alguna forma que Sí. las empresas y específicamente los bancos que han adoptado muy, muy rápido y de muchos años atrás el tema de agilidad y de innovación, dije, bueno, ¿qué hago? Me muevo. Entonces, yo quiero seguir en banca. De hecho, personalmente es una área que a mí me encanta, en la que quiero seguir continuando, trabajando y no 35 años, como te comenté hace un minuto, pero a ver, que sí quiero llegar a lograr los objetivos de vida que tengo planteados para esa faceta profesional mía. Quiero hacerlo en banca. Claro. Entonces dije, bueno, hagamos un poquito de research, Juanjo, veamos por dónde están yendo los tiros y que nos encontramos en el camino. Mm. Eh, y me encontré precisamente con que el banco en el que trabajaba, el primero que yo he trabajado en un banco empecé y ahora estoy en otro, Sí. eh, pues estaban armando esta área de proyectos con todo el tema Agile, Scrum y todo ese tema que conocemos en este mundo. Y pues por contactos, porque si quieres luego hablamos eso de lo importante que es el networking en las Mm. carreras profesionales de las personas. No tienes que conocer al CEO, sino tienes que conocer a personas claves. Claro. El punto es que logré obtener una entrevista de trabajo para un puesto, un rol de Digital Product Owner. Ujú. Era en retail, me acuerdo que era en Digital Payments. Fui a mi primera entrevista, yo muy confiado y tal, me destruyeron, me destruyeron. Y con justa razón, porque está bien. No tenía el background, no tenía el skill set, no tenía el mindset, o sea, no tenía nada de agilidad. O sea, era un tipo que se sentaba y se quedaba tal vez hasta las 12 de la noche, modelando, viendo números, o sea, temas financieros como tal, pero si es que me hablabas de innovación, cómo liderar un equipo de proyectos, cómo afrontar y asumir esa relación que tienes que tener contra los stakeholders, saber liderar un equipo que desarrolla software Mm. y yo no sabía ni pipa de software. Entonces, o sea, que fue un baño de realidad, Sí. sinceramente. Pero hay dos tipos de personas, creo yo, que cuando o sea, se enfrentan a una derrota, o dicen, ok, eso no es para mí, me voy. O es que dices, no, no, o sea, espérate un rato, tal vez no será esta, pero la siguiente sí. Y Y ese fuiste tú. ese fui yo. Me fui con todo, te digo, absolutamente todo, por tratar de aprender y meterme en ese mundo de lo que son la gestión de proyectos. Ok, no tenía el background, o sea, nunca iba a poder cubrir esa falencia que tenía de no haber empezado trabajando en proyectos, pero ¿cómo la compensaba? Es decir, o sea, si es que careces de algo,
trata de sobrecompensarlo en lo demás para que de alguna forma Equilibrio, claro. exacto, equilibres y veas el neto. Entonces, lo que hice fue prepararme muchísimo. Saqué certificación de Scrum Product Owner, estudié un programa de fintechs y agilidad en Oxford. Luego, el banco en el que estaba tenía una alianza con IDEO, que es esta consultora de diseño e innovación muy, muy famosa en el mundo, que sacaron un proyecto educativo de liderazgo en productos digitales. Lo hiciste. Me metí, Mm. pero inclusive es que tenía, ¿qué te digo? Ese proyecto era, no sé, 3 meses y yo calculando vacaciones podía obtener, ¿qué te digo? En un año 20 y pico. Pedí vacaciones prestadas. Es que ahí es cuando realmente sabes lo que quieres. Mm. Es que vas a destinar todos tus recursos, inclusive los que no tienes, como en mi caso era el tiempo, para tratar de lograr ese objetivo, ¿no? Hay que tener un poquito de suerte porque naturalmente tienes que rodearte de personas que te apoyen Y que estén dispuestas a echarte una mano con todo eso, ¿no? totalmente. En mi Simplemente caso, hiciste una inversión apalancada en temas de formación, exacto, que equilibrar tu skill set para poder totalmente, llegar hasta la posición que querías. totalmente, totalmente. Es que es necesario, al menos cuando quieres hacer ese salto de carrera, ¿no? Cuando no has trabajado antes en ello, es que tienes que invertir y tienes que sacrificar, porque nada es fácil de alguna forma. Me enfrenté a la derrota, casi humillación en esa entrevista. Me enfrenté a que nuevamente tenía que sacar ese extra de tiempo con mi trabajo para poder prepararme. Y otra cosa que fue un consejo que de hecho que me dieron, que también los consejos son muy buenos recibirlos, me comentaron de que si quieres estar en un lugar, rodéate de esa gente. Entonces, tú me veías al día siguiente en LinkedIn agregando a 50 personas que estaban en el mundo de la innovación, escribiéndoles, presentándome y pidiéndoles consejo. O sea, eso era lo que necesitaba José. O sea, ¿qué hago para estar en ese mundo en el que tú estás? Mm. Unos consejos muy buenos, otros consejos que no fueron tan buenos naturalmente, pero te digo de que eh, yo creo que los objetivos en la vida son como una diana en donde tú tienes, digamos, 5 flechas que pueden representar muchas cosas que tenemos en la vida, todas que son finitas, pero si es que sabes dónde apuntar, por probabilidad misma, siempre vas a darle a la diana o vas a terminar haciéndolo. Mm. Si es que tienes de alguna forma los objetivos dispersos, un día vas a apuntar en la diana de la derecha, otro día en el de la izquierda, otro día en la del centro. Entonces, algo que creo que me sirvió mucho en la vida es que lo tenía muy claro. O sea, sabía dónde quería llegar. Y es por ello que un poco, recopilando todo lo que te he dicho en estos minutos, es yo tenía claro que quería saltar ahí e hice todo lo posible para llegar a ello. Y se dio. Finalmente empecé en el mundo de gestión de proyectos e innovación y todo lo que son digital products, moviéndome a retail, Mm. porque de alguna forma en banca, eso era antes, ya no, pero al inicio, retail de alguna forma congregaba la mayoría de proyectos bajo este nuevo esquema que se desarrollaban en el banco o en la banca en Perú en general. Mm. Entonces ahí fui Digital Product Owner de la parte de Loyalty y Rewards de tarjetas de crédito, algo que no conocía para Para nada. nada, pero realmente es que como ya había aprendido a que si no conoces algo, júntate y busca a las personas, pregunta y tal, ya me veías de nuevo, o sea, preguntando, o sea, siempre de tener ese hambre de conocer y nuevamente no tener vergüenza a, oye, aparecer de la nada ante una persona y decir, hola, soy Juan José Ampuero, me interesa mucho lo que haces, ¿me puedes contar un poco? Te sorprenderías las veces en donde las personas son Lo abierta que es la gente a totalmente... contar lo que saben, a compartir. Muchas veces tenemos ese Ujú, sesgo, esa limitación. No sé si será por alguna preconcepción, no sé ujú. si será algún tema cultural incluso, pero creemos que la gente es menos abierta de lo que en verdad es y la gente de verdad está muy dispuesta a contarte cosas. Y eso te lo firmo, o Mm. sea, te lo firmo rotundamente. A veces tú dices, oye, pero ¿qué me va a querer contar? Que es ser full. Pero es que la gente sonreía cuando les preguntaba eso, se sentían wow, o sea,
tengo la posibilidad de que esta persona ha venido y le quiero contar. Mm. Así como ahora, por ejemplo, tú me contaste, o sea, yo quiero contarle porque realmente lo que a mí me sirvió fue escuchar a otras personas, Mm. saber cómo lo hicieron y yo creo de que, o sea, transmitiendo ese conocimiento, vamos a hacer de que de alguna forma este mundo en el que estamos siga creciendo, ¿no? Que ya es bien grande. Ya, sí, Hoy por sí, hoy sí. es muy grande, ¿no? Tal vez hace unos 7 años y tal no lo era tanto, pero ahora sí que lo es. Pero nada, volvemos. Empecé en la parte del mundo de tarjetas de crédito y lo que me sorprendió es que, y eso también sigue pasando ahora, el mercado laboral en la parte de proyectos, al menos desde mi punto de vista, es muy, o sea, llama mucho la atención. Me volví product owner y es que semanalmente me llegaban ofertas de empleo diciéndome, oye, te quiero para tal proyecto, te quiero para tal banco, para tal empresa, para tal consultora de tecnología. Juanjo, eso es algo Ajá. que es importante que se lo recalquemos a la gente que nos ve porque muchas veces llegamos, mi caso, tu Ujú. caso, el de millones de personas migrantes a un Ujú. sitio y muchas veces no apuntamos al sitio correcto por falta de conocimiento. Totalmente. Lo hablábamos antes de la entrevista, chicos, Ujú. cuando nosotros empezamos en este mundo, se nos abre un mar de posibilidades del que no teníamos ni idea 20 minutos atrás. La dirección de proyectos como disciplina formal tiene sus barreras de entrada. Ahora, la gestión ágil de proyectos, que lo comentábamos casi con estas mismas palabras, sin perder rigurosidad, sí te permite tener un contacto un poco más cercano con esa experiencia de trabajo precisamente por el boom que hay en el mercado, por la Totalmente. cantidad de ofertas que hay y por la necesidad de este tipo de perfiles que en este momento se están dando en las compañías. Y no Ujú. solamente pymes y empresas de tecnología. Juan José es testigo, yo soy testigo, yo también trabajo en banca y es un sector que está creciendo muchísimo en estos términos, en términos de gestión ágil de proyectos, de tecnología, de Totalmente. fintech. Eso Entonces, es. eso es algo que está pasando y que no va a dejar de pasar en el No, no, futuro no, corto. no, 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 al menos en el corto plazo te digo, es un perfil muy demandado, es Mm. decir, en realidad todos los perfiles te digo que están ligados al mundo de la innovación, de la agilidad y tal, y es que te digo, me pasó en carne propia, salté y, y bueno, a ver, uno de mis objetivos por temas personales fue siempre terminar viviendo en Europa, te Sí. digo. Y nuevamente, en Perú hay 4 bancos líderes que de alguna forma dos de ellos, uno tiene presencia local, otro tiene presencia regional y los otros dos tienen presencia global. Uno más enfocado en Norteamérica y otro más foco Europa, ¿no? Entonces, te digo, estuve 8 meses siendo product owner y entre todas las ofertas que me llegó la oferta del banco en el que trabajo actualmente. Mm. Y pues dije, wow, es que de verdad me sobrepasó ver la cantidad de ofertas de empleo que me llegaban, tío. Y cuando tenía amigos que me decían, es que me siento estancado, es que siento que mi rubro no es lo más de moda Mm. o lo más importante o clave, que yo creo que todas las áreas dentro de una empresa son claves, pero de alguna forma sí que hay unas que son más sexy. Sí. Entonces decía, o sea, mírame a mí, o sea, úsame de ejemplo, que yo para hablar de cosas siempre me pongo de ejemplo a mí primero. Eh, Tal vez en la época de mi papá, y eso lo hablaba con él, lo que era banca y finanzas corporativas era lo que está de moda dentro de un banco. Pero ahora mismo lo que está de moda en un banco es la agilidad, es la innovación, es la parte digital y ahora el tema de sostenibilidad y inteligencia artificial, Por supuesto. pero todo sale de este mundillo, ¿no? Entonces o sea, me terminé moviendo a este otro banco y a ver productos empresariales, porque lo que a ellos les gustaba mucho era de que tenía el conocimiento del cliente y también ya tenía los conocimientos de gestión de proyectos, ¿no? Incipientes sí, pero es que nuevamente todo en la vida se aprende Claro. y todo en la vida se trata de recurrencia para que te vuelvas mejor. Como un junior se vuelve senior, es que está X años haciendo lo que tiene que hacer en su día a día, ¿no? Entonces, así es como llegué
a la empresa en la que trabajo, primero en Perú, ciertamente. Y otro tema, que esto no es más de apuesta, sino que decidir tomar riesgos calculados para seguir creciendo en la carrera profesional que tiene uno. Mm, Este banco en el que estoy ahora mismo, como te comenté, tenía proyectos de innovación, pero como era un banco y es un banco global, habían dos tipos de proyectos. Uno, los proyectos locales, es decir, los stakeholders y el alcance era local, y luego estaban los proyectos que eran globales, en donde tenían la supervisión de lo que es holding, ¿no? sí. Entonces, eh, cuando me dijeron, llegué y me dijeron, Juanjo, ¿qué tienes para elegir? Yo dije, dame el global, porque, a ver, es que también uno en la vida hay que tener hambre. Claro. Si es que no tienes hambre, es que no te vas a mover del lugar en el que estás. Pero tal vez sí, pero el hambre es ese catalizador que hace que los Sí. objetivos que puedas tener los logres o los alcances más rápido. Naturalmente, todo calculado, ¿no? Si es que veía que era un tema gigante y sabía que no tenía esa capacidad para llevarlo, tal vez me lo hubiese pensado, ¿no? Pero en realidad la mayoría de personas tenemos esa capacidad. O Mm, sea, yo estoy seguro que sí, pero muchas veces nos enfrentamos a este síndrome del impostor de que digo, oye, tal vez esto es un poquito too much para mí, mm. tal vez me bajo un poco. Mi consejo es que no, hay que ir por todo en la vida, que el tiempo es cortito y hay que aprovecharlo. Sí. Sí, sí es cierto, Juan, que hay posiciones que en principio podemos sentir que nos sobrepasan y Ujú, también es cierto que necesitas una serie de habilidades mínimas, condiciones requeridas para poder entrar allí. totalmente. Si de repente eres médico cirujano con 15 años de experiencia en cirugía pues, estética o Mm, general o lo que sea, y de repente te ofrecen un proyecto de programador, pues evidentemente no pinta nada, ¿no? Entonces, claro, se necesita una serie de habilidades mínimas requeridas como para que al menos lo puedas afrontar, totalmente. independientemente de que hoy no tengas la capacidad Así de es. gestionarlo porque no eres experto, porque no has hecho eso nunca, pero tienes unos requisitos mínimos. Ujú, Ahora, dijiste algo que es fundamental con todo esto porque muchas veces nos gana la impaciencia, la imprudencia tomando decisiones no calculadas, ujú, como decías antes, y es el hecho de que siempre pasamos de junior a senior. Ahora, en ese tránsito ujú. pasan un montón de cosas que muchas veces Muchísimo. nos frustran, nos tumban, nos suben el ánimo de nuevo y nos vuelven a tumbar. Totalmente. Cuando tuviste ese primer approach, Juan José, con los proyectos ágiles, cuando asumiste tu primer equipo en el Ujú. banco, en la parte digital, ¿qué fue lo que más te costó gestionar como para tú decir, este es el reto más grande que tengo en esta posición? Eh, es muy simple. Cuando eres product owner, lideras a un equipo tecnológico. Y nuevamente, yo no conocía nada de tecnología. Ese fue mi principal temor. Me acuerdo que era mi primera planning. Dije, ¿qué voy a hacer acá? Felizmente, me apalanqué mucho en mi Scrum Master Mm, y en mi Tech Lead. O sea, era gente que sabía. Me dijeron, Juanjo, tú no te preocupes. Es que yo creo que es tan fundamental también cruzarte con buena gente en el camino, tío. Es muy importante. No sé si es que eso tiene que ver un poquito con la suerte, es que de verdad que no lo sé. mm, Pero sí, que fue ahí. Entonces, de alguna forma, lo que yo había aprendido es foco en el usuario. Entonces, mi handicap era, ok, me hablas de tecnicismos, ok, ¿cómo lo convierto en experiencia de usuario? Esto funcionalmente, ¿cómo es? Si es que yo estuviese utilizando la aplicación, ¿qué vería? Entonces, de alguna forma que también hacía de que mi equipo de desarrollo no piense en, oye, yo estoy haciendo líneas de código mm, y para de contar, sino que empieza a pensar, oye, estoy haciendo líneas de código que finalmente se van a traducir en pantallas y experiencias para los usuarios. Entonces, eso fue lo más difícil. O sea, enfrentarme al inicio a un idioma totalmente desconocido, pero nuevamente, o sea, esto es tiempo. O sea, capas, claro. aprendizaje. O sea, terminé entendiendo muchísimo eso, pero también compartiendo inconscientemente esa sensibilidad al equipo de desarrollo que al inicio no tenía. Mm.
que nuevamente para ellos era mi trabajo es hacer código y se acabó. Tú me muestras las pantallas, yo las desarrollo y se finí. Pero yo creo que de ese problema o tal salió algo bueno. Y te encontraste, Juanjo, resistencia al cambio con los programadores, porque una cosa que Ujú, parece casi paradójica es que la agilidad nace en contextos de tecnología, pero la gente de ujú, tecnología no es raro encontrarse con aquellos personajes que están totalmente en contra de la agilidad y ujú, que simplemente dicen, mira, yo necesito mi requisito funcional bien escrito por un business analyst ujú. y no me toques hasta dentro de un mes que Sí, yo te entrego sí. lo que me estás pidiendo. Correcto, correcto. Bueno, al inicio te soy sincero que sí, sí me crucé con ello porque eh, siempre existió desarrollo de proyectos con software Mm, desde de toda la vida. Pero el nuevo actor que estaba entrando en ese momento, que ahora, como te digo, ya entró, era liderar o gestionar proyectos con metodologías ágiles. E implantar ese mindset en el equipo de desarrollo costó, porque precisamente pasa, hay unos que van a estar más abiertos que otros naturalmente, pero lo que pasa es lo que tú me comentas, es que dame a mí la información necesaria que tengo que hacer, déjame trabajar y nos vemos en un tiempo. O sea, esa forma de trabajo, de trabajar con pequeños entregables, cada sprint, o sea, generar valor continuo y tal, de verdad que al inicio fue muy, muy duro, pero yo creo de que cuando los que de alguna forma están liderando el proyecto están bien acompañados en un Scrum Master que te puede facilitar y hacer que la agilidad realmente te sirva y no sea una mera imposición de que, ok, ahora el banco o la empresa va a trabajar con agilidad y le empujamos a la fuerza mm, sin que veas necesariamente el beneficio que trae simplemente porque me quiero ver guay y quiero sí. implantar agilidad en la empresa. Si es que de verdad sabes implantar la agilidad, el equipo ve el valor que conlleva trabajar bajo esta metodología y la acepta. No porque me la empujas, Mm. sino porque yo veo de que mi trabajo se vuelve mejor, más llevadero, trabajando de esta forma. Y eso estás tocando un punto que también es interesante, el tema de que, bueno, tenemos por un lado los equipos de desarrollo Ujú, muy acostumbrados al trabajo en formatos tradicionales, luego tienes a la organización mm, que en muchos casos impone la agilidad porque simplemente lo que tú dices, queremos marcar un check, correcto. queremos sonar guay, Ujú, queremos que eso aparezca ahora dentro de nuestros valores y totalmente. un tema 100% de marca, aunque hay empresas y equipos de trabajo dentro de las empresas que lo hacen muy bien y de forma muy Ujú, honesta y muy valiosa. Pero es eso, tenemos esos dos polos y en el medio estamos la gente de producto, que somos los que realmente vemos los pros, los contras y que estamos correcto. empujando el proceso para llevarlo a puerto seguro, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, nosotros somos como personas que están así estiradas tratando de jalar por un lado y mantener como que la cosa unida para que todo va bien. Pero, a ver, es que ha pasado, pasa y seguirá pasando, ¿no? Yo creo que las empresas también son como las personas de que tienen el síndrome del impostor, de que primero implementan este tema de la agilidad y yo te digo que ni Google lo ha hecho bien desde el día uno. Claro. O sea, a todos nos ha costado, tanto empresa física como empresa ficticia, que puede ser una empresa, una compañía, pero todo se trata de una curva de aprendizaje, de que nuevamente, o sea, encuentres valor en lo que haces. Eso es fundamental. Las personas van a cambiar y van a hacer algo nuevo por algo antiguo si es que ven valor en ello. Al inicio habrá un periodo de reticencia que es normal porque nos cuesta abrazar lo nuevo. Tal vez en este mundo en el que estamos lo abrazamos más rápido porque ya estamos Claro. acostumbrados a... No es natural, sí, de cierto modo. Sí, pero, perdona, pero de eso se trata. A ver, que es un crecimiento. Cuando yo recién empecé, me acuerdo que me dijo una de mis jefas, ahora mismo nadie es experto en agilidad, ni siquiera yo. Hmm. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando juntos, no por presión, sino porque vamos a hacer que funcione de verdad, porque así vamos a reducir nuestro time to market, porque así vamos a hacer una empresa más ordenada y vamos a ser más eficientes. Entonces, enfocar la agilidad a ese punto
cuesta, pero se puede lograr si es que todas las partes están de alguna forma Y esa comprometidas. realización a la que llegó tu jefa en ese Ujú, momento es bastante importante y no toda la gente que está trabajando en transformaciones ágiles llega a eso. Es correcto. decir, yo estoy consciente, eso es un tema fundamental Ujú, en todos los procesos de transformación, no solo para las empresas grandes que ya tienen de cierto modo una estructura organizativa bastante importante o que tienen pulmón económico para ujú, poder sostener estos procesos de transformación, sino también para las pymes, para los emprendedores que quieren de la manera más eficiente posible llevar su producto al mercado. totalmente. Entonces, yo entender que la agilidad me sirve para reducir mi time to market, Ujú, para aumentar el valor que le agrego al cliente, para mejorar en el largo plazo la productividad del equipo, no son conclusiones a las que se llegan cuando no estoy muy empapado del tema. totalmente, totalmente. Y a ver, lo que yo te digo, no se trata también de ser un purista en la agilidad, porque existe, entiendo que todo un manual de agilidad de que así es como se debería de desarrollar, estas son las ceremonias, estos son los roles, implantación de KPIs, OKRs y todo este tema, es que la agilidad también se adapta y se amolda a cada organización. Yo puedo aplicar agilidad como tú puedes aplicar agilidad en tu empresa, tal vez no lo hagamos totalmente igual, porque existen características propias de Mm, mi compañía que difieren de las tuyas, pero de hecho también de eso se trata la agilidad, ¿ok? Trabajemos bajo este concepto, estos preceptos, esta metodología, pero es un guante que se tiene que amoldar a las necesidades y la realidad de las empresas. mm, Entonces, ahora que lo has mencionado, una pyme, yo quiero implantar agilidad, pero es que no te vas a poner a implantar agilidad como lo haría un banco que es inmenso, por que supuesto. tiene recursos distintos a los que tú tienes y esté en otra situación o momento en el que tú estás. O sea, la agilidad yo creo que, y lo he visto, o sea, se puede implementar de a pocos. Empezar, oye, empecemos que, no sé, viendo dailies. Oye, nos sirve, en vez de tener una planeación anual, tener una planeación trimestral. O sea, no se trata de sacar todo el paquete, ponerlo sobre la mesa y digamos, ya está. Yo creo de que la agilidad tiene de bueno eso. Por eso es ágil, es Sí, flexible, es maleable a lo que necesitas justo. y de esa forma puedes implementarla de mejor forma. Justo. Y ese tema, ahora que tocas las planificaciones, digamos, macro Mm, de las empresas por llevar ese caso particular a los casos generales, ujú, muchas veces viene dentro de un manual. El manual te dice haz una QR, haz una mm, revisión trimestral. Luego el manual también te dice haz una daily. Luego el manual también te dice, mira, ejecuta sprints de 2 semanas, o una semana, o cuatro ujú, semanas, hasta un mes. Pero al final es lo que tú dices. La agilidad se adapta al negocio ujú, y eso es algo que hemos comentado en algunas de las entrevistas acá en el podcast. La agilidad tiene que estar al servicio del negocio, no el totalmente. negocio al servicio de la agilidad, porque entonces ahí perdemos la brújula del valor a nuestro cliente. Eso es. Entonces, ¿qué opinas de ese proceso que se da en el que tenemos agilistas en exceso puristas que se llevan por el medio el negocio que ya existe, la cultura que Ujú. ya existe, solamente por este ideal de que tenemos que ser ágiles, no importa lo que nos cueste? Sí, a ver, que nuevamente creo que los excesos son malos y cuando queremos enfocar algo a que sea blanco y negro, pues a veces por experiencia propia te digo, terminas desechándolo. ¿Por qué? Porque te digo, tú compras una pieza para tu coche, que es una tuerca, y la tuerca solo tiene una forma, un diámetro y un tamaño. Y tú esperas esa es la agilidad y piensas de que esa tuerca le va a entrar a todos los coches y va a ser universal. Eso no es cierto. Hmm. O sea, yo puedo tener un deportivo, yo puedo tener un eléctrico, yo puedo... Es que de eso no se trata. Entonces yo no veo la agilidad de esa forma. Pienso que tampoco deberíamos de verla. Naturalmente, como todos los comentarios o opiniones en el mundo, van a haber personas que estén en contra, Claro, pero nada, a ver, que de eso se trata. Es que hay que juntar los pareceres, sacar lo mejor de cada uno, llegar a un correcto medio, que yo soy muy un ferviente defensor de ello, y a tirar, porque nuevamente el equipo de desarrollo va a ver valor si es que le sirve, no si es que le impone. El negocio va a encontrar valor a la agilidad si es que le sirve, no si es que le impones. Yo mismo como product owner, si es que me haces a ser un radical de la agilidad, es que tampoco algunas veces no nos va a funcionar.
Mm. Se trata de ser flexible y eso nos lleva a lograr objetivos con la empresa. Equipo, nosotros somos en este podcast y la gente que viene normalmente tiene esta inclinación a ser muy pro agile, Ujú, pero tenemos que entender esto, tenemos que entender que cada cosa tiene su proceso, que cada sitio, como dice Juanjo, es distinto y que la misma tuerca no le funciona a todos los coches. Entonces, no quiero antagonizar con la ujú, idea de implementar agile, al contrario, tenemos que hacerlo y tenemos que explorarlo donde nos sea útil, ujú, donde agreguemos valor y totalmente. donde la cultura de la empresa quepa lo suficiente como para que podamos tener un proceso de transición sano. Ahora, Juan José, ya yéndonos más a la parte propia de la gestión y de tu experiencia, por supuesto, Ujú, ¿cuál crees que es la barrera de entrada que tienen este tipo de roles que son relativamente nuevos? Porque esto hace ujú, 25 años no existía. totalmente. Entonces, ¿cuáles crees son, perdón, las barreras de entrada que tienen para una persona que está por fuera dentro de la empresa? Alguien que está en administración, alguien que está en análisis de riesgo, alguien que Ujú. está en cualquier otra área distinta. Son precisamente las que tuve, como te conté. Entonces, las barreras que yo encontré, y es que es muy gracioso que siempre me pongo de ejemplo a mí, es que yo he pasado por esto, No hay mejor testimonio que el propio. sí, No hay mejor ejemplo que el totalmente, propio. es, suplamos las carencias que tenemos con cosas que podrían servir en el desarrollo de proyectos. Si es que vienes de un mundo en el que no se ha practicado agilidad nunca, pues métete un curso, métete una certificación, métete un programa en el que te enseñen agilidad. Normal. Mm. Si es que sientes que tu mentalidad, tu mindset es muy numérica, como era yo, nuevamente, trata de buscar a gente que te ayude a abrir un poco más esa mente. Estás en proyectos, tienes que romper paredes. Puede que falles. El fracaso está a la orden del día, pero no hay que tenerle miedo, Mm. porque de hecho, o sea, de eso se trata. O sea, cuando tú construyes un producto, estás creando algo nuevo. Naturalmente vas a tener herramientas previas que te ayuden a que reduzcas esa posibilidad, pero sabemos de que es probable que fallemos. En otras áreas, en otros equipos o en otros trabajos, fallar está mal visto. Mm. En nuestro mundo, no, no está mal fallar, no está mal equivocarse. De alguna forma trabajamos precisamente en agilidad para que a través de MVPs, productos incrementales y demás vayamos perfeccionando, Podemos fallar más rápido. podamos fallar más rápido y reconducir en la marcha. Mm. Eso es lo bonito de la agilidad, ¿te das cuenta? Sí, No tengo que construir un edificio completo para que al final me dé cuenta de que no tenía ventanas claro. o que no había puesto los ductos de ventilación. La agilidad se trata de eso. Entonces, esas personas que de alguna forma no se enfrentan en su día a día a esa posibilidad, es cuestión de hablar, abrir ese mindset, cambiarlo para poder estar en este tipo de proyectos y demás, ¿no? Y lo que dije al inicio, el que no arriesga no gana y el que no sacrifica tampoco. O sea, tenemos que dar a veces un poquito más de nosotros, como todo en la vida, para poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Juan José, ahora que dices que hay que, en todo proceso de, de desarrollo profesional y de carrera, por supuesto, hay que dar un poquitico más. Ujú, Cuando nosotros llevamos eso a extremos, eso, no sanos, ujú, nos quemamos. Tenemos el famoso síndrome del burnout ujú, y eso muchas veces viene porque asumimos cargas de trabajo que son inasumibles, totalmente. porque nuestro liderazgo, y aquí no estoy hablando de las personas que estamos dirigiendo equipos, Ujú, sino las personas que están dentro de esos equipos que ejecutan. Asignamos un montón de tareas mm, que no son asumibles por esas personas no encuentran la manera de decir que no, porque bueno, porque muchas veces tienen esa barrera autoimpuesta para exigir cierto nivel de prioridad, cierto nivel de organización. ujú, Entonces, lo que te quiero preguntar es eso, porque eso pasa y pasa mucho. sí, Hay mucha literatura, hay mucho matriz de Eisenhower, hay mucho de todo, pero ujú, cómo gestionamos desde el liderazgo la priorización de trabajo de los equipos que muchas veces causa que estos se quemen, sí. básicamente. A ver, lo que yo he visto, y nuevamente por experiencia propia, es que eh, a veces el product owner, el rol de product owner, suele no tener el peso que debería de tener
en el desarrollo de proyectos. ¿Por qué? Porque esa presión y por ende se traduce en la necesidad de que el equipo se sobreesfuerce teniendo que dar o realizar entregables en tiempos récord, la impone muchas veces el stakeholder que es negocio, que normal. A ver, que no pasa nada. Es bueno tener ese hambre y ese challenge para el equipo, pero yo creo que el product owner es de alguna forma el que modera esa energía que viene del stakeholder para que el equipo no se vea impactado. Porque si es que yo quemo a mi equipo, en realidad el entregable no va a ser bueno, el ambiente no va a ser bueno y en realidad la aplicación de agilidad yo creo que no va a ser buena. Entonces, lo que yo recomendaría y lo que yo hago es antes, o sea, tener una conversación con el stakeholder, tener muy claro cuál es el alcance de lo que se quiere, los tiempos que se quieren y que existe esa conversación previa entre stakeholder y product owner para cuidar el equipo. Mm. Ese es el rol del product owner. O sea, mi trabajo es asegurarme de dar un entregable de la mayor calidad en el menor tiempo posible, pero ahí no queda, es cuidando al equipo. Claro. De alguna forma, inclusive nosotros en el banco en el que trabajo tenemos indicadores de felicidad del equipo. Ellos te ponen nota. O sea, y ellos se dan cuenta de que cuando uno es de alguna forma buen líder, o sea, me vas a regular el trabajo para no quemarme, ¿no? Mm. Van a haber momentos en los que tengamos que correr, ¿eh? Claro. Que eso no lo quitan nadie, eso no lo Sí. quitan ni Dios. Pero no debería de ser el 100% del trabajo, vamos, que no sería lo sano. ¿Por qué? Porque el trabajo no es todo en la vida. De alguna forma tenemos que buscar siempre el balance Mm. vida-trabajo y de alguna forma, si es que hacemos que el trabajo impacte en la vida de las personas, de nuestro equipo y demás, no va a salir bien a largo plazo. Si es que encuentras, por ejemplo, un buen equipo de desarrollo y no los cuidas, se van a ir. Y si es que se dan los mejores, no vas a poder tener los desarrollos que buscas en calidad y tiempo, ¿no? Entonces, el burnout es un tema que existe mucho, que podemos nuevamente como equipo, ojo, como equipo, no solo equipo de desarrollo ni el equipo que lidero, o sea, todos juntos tener rushes en donde estemos a tope y lo vamos a hacer motivadísimos, te digo, porque lo vamos a hacer como un challenge, como un reto. Hay que saber enfocar también siempre las cosas, pero es que eso no debería de ser siempre y toda la vida. Entonces, eso sería un poco lo que te podría contar en mi experiencia Sí, nuevamente sí, sí, sobre... total. De hecho, la agilidad, lo que dice Juan José Equipo, el tema de la agilidad lo planifica incluso bastante bien. Nosotros, cuando estamos implementando, trabajando Ujú, dentro de metodologías ágiles, tenemos circuitos de feedback en los que también el equipo es parte de ese proceso totalmente. de drenaje de estrés, de drenaje de cargas innecesarias de Ujú, trabajo, donde te dicen, mira, esto lo podemos hacer de esta manera, esto lo podemos hacer de esta otra manera. O incluso, mira, no me gusta la manera en la que estás gestionando el equipo, siento que no vamos a ningún sitio. ujú, Y eso es importante, ese tipo de espacios es importante tenerlos porque es el único punto de contacto, el único espacio en el que podemos justamente lograr eso, lograr el decir, mira, estos stakeholders nos están presionando mucho, ujú. vamos con tiempos que no son los correctos y deberíamos de algún modo dosificar lo que estamos haciendo porque si no va a pasar lo que tú dices, se nos van los mejores Totalmente. y si se nos van los mejores no tenemos el mejor resultado. Exacto. Entonces eso es fundamental. José, quiero cerrar la entrevista que ha sido increíble hasta el momento con una nota de Ujú, recomendación a toda esa gente que nos está escuchando, que ujú, potencialmente en el futuro nos vaya a escuchar, sobre cómo llegar a esto, ujú. cómo enfrentarlo, qué ojos debemos poner a estas distintas oportunidades que nos presenta la tecnología y este nuevo empuje de una industria que está creciendo y que nos está abriendo un montón de oportunidades que honestamente mucha gente es capaz de aprovechar. Totalmente. Ya te digo, el futuro del trabajo va a ser digital. En el 2030, como te dije, el 50% de posiciones, yo creo que va a ser inclusive más, va a desaparecer. Pero también a través de la agilidad, la innovación y los proyectos, se van a crear muchos puestos de trabajo. Yo te digo que trabajo va a haber muchísimo en este sector. Entonces, si es que alguien quiere saltar, es tomar la decisión ya, porque estas son olas y hay que subirse cuando la ola se está formando, no cuando se está reventando. ¿Por qué?
porque si es que yo me subo cuando se está formando, de alguna forma cuando reviente yo voy a tener muchísima más experiencia que las personas que recién se están sumando. Y de alguna forma voy a ser el primero y un perfil mucho más atractivo de los que recién están empezando. Entonces, la decisión hay que tomarla ya. Segundo, hay que ser hiper eficientes con nuestros tiempos, en el sentido de que si es que queremos lograr algo, dosifiquemos nuestro día para que, ok, tenemos que hacer nuestro trabajo, pero que si tenemos que prepararnos, lo hagamos y lo hagamos bien. Apuntar siempre a lo que queremos, no decir, oye, me quiero dedicar a sostenibilidad, que se a inteligencia artificial, innovación. No, o sea, empecemos por algo. Entonces hay que hacer esa labor o ejercicio previo de saber qué es lo que queremos eventualmente y darlo todo para llegar a ello. Muy bien, muy bien. Pues encantado, equipo. Esto ha sido increíble. La información que nos ha dado, como todos los entrevistados que tenemos aquí en Sesiones de Autor, oro en voz. Entonces, aquí lo importante es que podamos ir captando y sistematizando toda esta información que recibimos. Perfiles como el de Juan José. Es muy importante que los tengamos aquí, que nos cuenten sus experiencias, ver cuáles pinceladas de ellos podemos aprovechar para usarlas también en nuestro propio crecimiento profesional. Como dice Juan José, este es un área que tiene un potencial de crecimiento infinito y tenemos que ser capaces de equiparnos con habilidades por las que el mercado esté dispuesto a pagar. Esto lo repetimos en casi todos los podcasts, pero no me canso de acentuar la importancia que tiene esa frase. Equiparnos con habilidades por las que el mercado esté dispuesto a pagar. O sea, ha sido un placer increíble Igualmente, tenerte José. aquí con nosotros y esta es tu casa. Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Hasta luego, equipo. Chao.